Amigas y amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Otro Mundo, este espacio de conversación que tenemos en el ciclo de Degustar Factory, donde trabajamos cosas que tienen que ver con otro mundo, con la emergencia de la sociedad del conocimiento, con la cuarta revolución industrial, con el cambio de paradigmas y con toda esa serie de cosas que nos van abriendo una perspectiva de futuro que es completamente diferente a la que teníamos este, o a la que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos. El otro día recordaba, recordaba a los supersónicos, no sé quiénes, los Jetsons en inglés, no sé, para los que no somos millennials ni centennials, la idea de futuro era la idea de los supersónicos. Hay cosas que están cumplidas como eh, el teletrabajo hecho a través de computadoras, próximamente o sea, el desplazamiento por conductores magnéticos, eh, la, la robótica. Hay cosas que vienen en camino, así que no se aparten de nuestra sintonía y de la sintonía de las pantallas, de este mundo de mil pantallas en el que estamos, porque esa idea de futuro que teníamos en el pasado, pues hay algunas cosas que están cumplidas, pero hay cosas que vienen que seguramente serán muy diferentes. Y que cuando nosotros tengamos a nuestros descendientes, o ustedes, millennials, centennials, sean abuelos, dirán, ¿ustedes se acuerdan en el año 2020, gran año, cuando nosotros así tuvimos que estar guardados por un virus? Bueno, eso era una perspectiva, la perspectiva de futuro en el que estamos se abrió entonces. Un punto de inflexión y tuvimos que hacer todo un conjunto de ajustes a los sueños y a las expectativas, pero valió la pena. Y creo que es lo importante, poder decir que valió la pena. Hoy vamos a hablar de organizaciones exponenciales. Cuando decimos organizaciones exponenciales, lo primero que se nos viene a la cabeza es la función exponencial, es decir, la curva acentuada que crece exponencialmente de cualquier cantidad, de cualquier tipo de eventos registrables pues, por la vía de la frecuencia. Pues hay organizaciones que operan así. Las llamamos en la jerga, las llamamos unicornios por el tipo de desempeño que tienen. Que son desempeños que consolidan su tasa de crecimiento como empresas en un lapso de tiempo muy pequeño. Y esa consolidación permite tener, o sea, crecer, poner capitales, consolidarse, expandir operaciones en un lapso de un año o más, o poco más. Sin embargo, las unicornios no se caracterizan única y exclusivamente por, el, por su desempeño. El desempeño al final del día es una expresión del diseño y del buen cumplimiento de las operaciones, del buen diseño de las operaciones, del buen cumplimiento de los objetivos, de la alineación que tiene el personal con el propósito, la viabilidad, la factibilidad, todas esas cosas, al final del día tienen una expresión en el desempeño, pero el desempeño no es un fin, es un resultado. Si uno describe las organizaciones exponenciales por su desempeño, empezamos la descripción al revés. El cuento desde el final. Entonces nos toca hacer flashback. ¿Qué implica eso? Implica pensar que una organización exponencial está definida por el tipo de propósito que tiene
por la abundancia con la cual contacta, por la colaboración con la que cuenta de parte de los clientes que terminan convertidos en socios dentro de una cadena de valor. ¿Parece demasiado complicado? No, todo depende de lo que entendamos como valor. Todo depende de lo que entendamos como operación. Venimos diciendo que la manera de construir valor en la emergencia de la sociedad del conocimiento, en el marco de la cuarta revolución industrial, va más allá de la consideración del capital financiero. Que capital relacional, capital de marca, satisfacción, es decir, los intangibles constituyen una forma de capital adicional y en algunos casos mucho más valiosa que el retorno financiero de la inversión. No significa que haya que trabajar a pérdida, ojo. O sea, no hay por qué entender los negocios como un todo o nada. Al final del día el crecimiento no es así, el desarrollo no es así, la vida no es así, la vida no es todo o nada. Con los emprendimientos no tendría que ocurrir lo mismo. Solo cuando se es captador de renta, el fracaso está prohibido. Pero cuando vamos más allá de la renta y vamos a construir valor, el fracaso es maestro. Y hay que procurárselo como parte de la curva de aprendizaje. Pero, volviendo al tema de las exponenciales. Una exponencial está definida por su propósito. Y tiene la suficiente flexibilidad como para pivotar y transformar sus operaciones, transformar la organización, transformar los objetivos, abrir o cerrar líneas de producción, abrir o cerrar líneas de negocio en función de mantenerse alineadas con el propósito. Lo que va a distinguir a las exponenciales de otro tipo de organización es lo que ellas entienden, o lo que los estudiosos de las organizaciones exponenciales entienden como propósito de transformación masiva. Y me voy porque me está espantando una guacharaca. Ya vengo. ¿Qué es el propósito de transformación masiva? Es una construcción de objetivos, de valores, de misión y visión. Una organización exponencial se caracteriza por tener un propósito de alto impacto y de largo alcance. Un propósito que le permita variar, que le permita pivotar, cambiar, adaptarse a un contexto cambiante, a un contexto retador, con tal de mantenerse enfocada en función de su visión. Antes de seguir, debo decir, mencioné los estudiosos, los investigadores del tema de las organizaciones exponenciales. Ahí hay que mencionar a Salim Ismail. Ismail es autor de un bestseller editado por Singularity University, que es el libro sobre organizaciones exponenciales. Es, digamos, su principal teórico. Y de su investigación surgen estos datos. Hay una superposición considerable entre las organizaciones exponenciales y los unicornios. De las 100 organizaciones exponenciales rankeadas a nivel mundial, 35 se consideran unicornios. Es decir, hay una relación. Pero la relación viene dada, como dije al principio, no por desempeño, sino por diseño. Lo que hace la diferencia es el propósito de transformación masiva. ¿Y qué es un propósito de transformación masiva? Para Ismail es un propósito que busca inspirar y transformar a la sociedad. Es un propósito anclado en el cambio, no de la organización. La organización ya se sabe que cambia, que se adapta, sino que el propósito lo que procura es cambio social, cambio paradigmático, cambio cultural, adaptación, evolución. Estamos hablando de
organizaciones que están concebidas para eso. No solo para extraer beneficios para sus accionistas. Eso no las vuelve necesariamente organizaciones altruistas u organizaciones de caridad, sino organizaciones donde la forma de construir valor es con los grupos de interés y no extrayéndoselo a los grupos de interés. Es decir, ganar, desde el mismo momento en que se establece una relación comercial, desde el mismo momento en que se establece una relación de servicio. Entonces, ¿qué nos dice Ismail sobre el propósito de transformación masiva? Que tiene que ser el motor que motiva a los miembros de la organización a impactar su entorno, además de guiarlos durante los periodos de crecimiento acelerado. Son ideas que vale la pena difundir, como se diría en un TED. Son ideas por las cuales vale la pena que haya una organización en marcha. Ideas que apuntan hacia el bienestar, que se enfocan en el bienestar. Ahora bien, un propósito normal de una organización es cumplir sus objetivos. Es la manera como uno suele diseñar una organización. Esta organización está hecha para cumplir los objetivos que se trazaron sus accionistas. Y esos objetivos son satisfacer unas necesidades, adquirir una cuota parte de un mercado, producir unos bienes, entregar unos servicios, generar unos niveles de satisfacción, etc. Ahora, más allá de eso, si la organización está enfocada para producir bienestar, cerrar brechas, empoderar, cerrar brechas, son beneficios que usan la entrega de un servicio, la entrega de un producto como medios. Ahí el propósito es otro, es un propósito es el propósito expresado en una relación con el cliente, que es una relación creciente, de mejoramiento. No es una relación que se extingue con la compra o con la entrega del servicio, sino que va más allá. Es una sociedad para transformar el mundo. ¿Qué es altruista? ¿Qué es ambicioso? Sin embargo, las organizaciones exponenciales lo están haciendo. Están transformando la forma que tenemos de hacer las cosas con foco en el empoderamiento de los usuarios, de los clientes, y con su incorporación en la construcción de bienestar y de cambio para el mundo. Ganar, pero ganar sin extracción de renta, sin extracción de valor, construyendo valor de manera colaborativa. Les pongo, ¿cuáles son las organizaciones exponenciales que trabajan con un propósito de transformación masiva? Piensen en Airbnb. Airbnb no es una organización, no es una cadena hotelera. Airbnb no tiene un solo hotel. Airbnb es una oportunidad para que aquellos que tienen un espacio en su casa lo ofrezcan como parte de un negocio de hospitalidad de alcance global. Es decir, ¿qué ofrecen? Ofrecen espacio. ¿Qué ofrece Airbnb? Airbnb ofrece un espacio para pasar la noche. Y es su unidad mínima de diseño. Desde un sofá hasta una habitación, pasando por una casa. Pero Airbnb no tiene una sola habitación de hotel. No ha construido un solo hotel en ninguna parte. Su negocio no es la propiedad inmobiliaria. La fuente de su negocio no es una propiedad medible en metros cuadrados. No, la fuente de su negocio es información. Es el nexo entre la oferta de un sofá o la oferta de una habitación y la necesidad de alojamiento a bajo precio, con alta calidad, por parte de viajeros de cualquier edad
y de cualquier otra característica sociodemográfica en cualquier parte del mundo. Eso es Airbnb. Airbnb hoy por hoy es muchísimo más grande que todas las cadenas hoteleras juntas. Uber. ¿Qué ofrece Uber? Uber, en su propósito de transformación masiva, se plantea unir personas, llevar personas a su destino, llevar cosas valiosas a su destino. Es decir, cubrir una trayectoria. ¿Es muy abstracto? No. Cuando nosotros vamos al modelo de negocio de Uber, nos damos cuenta de que la unidad de negocio de Uber es el puesto en un vehículo, en una trayectoria, en determinado momento. Uber no tiene carros, Uber no tiene seguros, Uber no tiene los costos de mantenimiento que tiene una flota de taxis. Uber no tiene nada de eso. Uber lo único que tiene es un conjunto de clientes que necesitan un espacio en un carro que te transporte. Más la necesidad de garantizarse seguridad, puntualidad, confiabilidad, etcétera, que hacen la calidad del servicio y hacen además el beneficio del proveedor de ese servicio, que es cualquiera. Y es, digamos, donde Uber se distingue, porque Uber conecta con una fuente de algo de un recurso muy abundante a muy bajo costo, que es provisto por los clientes. O sea, los usuarios de Uber son sus mismos clientes. En la sociedad del conocimiento, gracias a las redes sociales y a la comunicación dialógica mediada, es decir, que usa tecnología, pero que emula tecnología que emula la comunicación humana, el mercadeo relacional se convierte en un mercadeo de escala 1 por 1, que es el sueño del mercadeo, del productor al consumidor y viceversa. En el mismo plano, bidireccionalmente en tiempo real. No había mecanismo de distribución de información en el pasado que llegara a ese nivel de escala. Por ende, los consumidores hoy se entienden como prosumidores. Y los prosumidores son productores y consumidores de un bien de intercambio, que es la información. Ahora bien, si eso es así, en el caso de las organizaciones exponenciales, siendo el negocio principal, siendo el insumo principal la información, pues los clientes forman parte de la cadena de producción. Los clientes se convierten en socios, de alguna medida, de la entrega del servicio. Entonces, eso es otro mundo. O sea, ahí que nuestros clientes sean nuestros proveedores, que nuestros clientes sean nuestros socios, que nuestros clientes nos ayuden a crear valor, creando valor para ellos mismos en la medida en que vamos generando una organización poderosa, cuyo costo de entrada tiende a cero y su valor social tiende a infinito. Eso es una exponencial. Eso es una organización exponencial. Ahora, hay dos características, hay un diagrama que Ismail desarrolló que resume el modelo de organización exponencial que ha sido perfilado desde Singularity University en tres dimensiones. El propósito, que es lo principal. El diagrama es un cerebro con dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. En el hemisferio izquierdo se identifican unos componentes que Ismail llama como, usando siglas, escala.
pero scale, son las siglas de Staff on Demand, es decir, servicios bajo demanda. Community and Crowd, enriquecerse de la comunidad, es decir, conectar con la abundancia. Algoritmos. Lizard, assets, alquiler de activos. Y engagement, atraer y enganchar a la gente. Esos son los factores a los cuales atiende una exponencial a partir de su propósito. Es decir, para poder pivotar en torno al propósito y poder ajustar mi organización, debo conectar con la abundancia, pero debo mantener mi movilidad y mi flexibilidad y mi capacidad de transformación a punto. Para eso necesito enganchar a la gente, no tener activos, sino usar muy pocos activos, alquilarlos. Generar algoritmos para obtener información. Encontrar el punto con el cual yo genero más valor con la comunidad. Es decir, cuál es mi fuente de riqueza. Y desarrollar servicios bajo demanda. Es decir, hay que entender cuál es esa demanda para poder desarrollarla. Y esa demanda viene del lado, viene generada no de una necesidad, sino de una oportunidad, de la capacidad de desarrollar algo que conecta con la abundancia que tiene la comunidad, que tiene el usuario, que tiene el cliente. No la tengo yo, la tiene el cliente. Y nos vamos a asociar para producirla. Es distinto a dónde está tu necesidad que yo la satisfago con mi negocio. No es lo mismo necesidad que oportunidad. Eso hay que entenderlo. Y es de las cosas que nos abren una perspectiva de negocio completamente diferente. Y en el hemisferio derecho, la estructura está designada bajo el acróstico IDEAS, es decir, ideas, que son las siglas de Interface Processes, es decir, interfaces, Dashboards, tableros con información, Experimentation, Autonomy, autonomía, autoridad distribuida, y Social Technology, tecnologías colaborativas. Es decir, digamos que Scale, mi hemisferio izquierdo, es el hemisferio, o sea, son las cosas que tengo que hacer. Y Ideas, el hemisferio derecho, son los recursos que utilizo para hacerlo. Con estas dos dimensiones alineadas al propósito, yo puedo pivotar la organización favoreciendo el movimiento. Ahora bien, esto es lo que Ismail describe como organización exponencial. Como ya dije, las exponenciales son unicornios en buena parte, en buena medida. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el índice, existe un top 100 de organizaciones exponenciales. Nos vamos a conseguir que no todas tienen retorno financiero como fuente de valor. De hecho, la primera de ellas, la primera de las organizaciones, los 76 de los 84 puntos disponibles en el cuestionario de organizaciones exponenciales con las cuales se construye el ranking. La primera es GitHub. Sí, GitHub, el repositorio de código, el repositorio de desarrollo. ¿Sabían ustedes que este repositorio es open source? Que cualquiera puede acceder, cualquiera puede aportar, abrirse su cuenta, aportar desarrollo, aportar código, líneas de código, modelos. Y es que a título abierto, GitHub permite crecer, le permite a la comunidad de desarrolladores trabajar de manera colaborativa, elevando su curva de aprendizaje y recortando los tiempos y los costos de acceso a conocimiento
que en otra época no era posible. ¿Qué implica eso? Aprendizaje, colaboración, aceleración de la curva de aprendizaje y creación de valor compartido a costo, con un costo de entrada nulo. Sin costo de entrada. Bueno, el costo de entrada es saber hacerlo. Eso implica una diferenciación importante para el público, pero también le indica a los gestores de tecnología en las organizaciones que no hace falta necesariamente acudir a soluciones propietarias para poder desarrollar, equivocarse, prototipar, lanzar, iterar, modificar, que son los procesos de la innovación. Que uno puede apostar al open source para desarrollar innovación, ganar tiempo y mantener los costos de entrada, los costos de la operación bajos, para poder mantenerse en la construcción de un propósito de transformación masiva. Ahora bien, ¿quiénes son los compañeros de GitHub? Airbnb, Uber, Indiegogo, la plataforma de crowdfunding, Google, Pinterest, Tumblr, Wikipedia. Wikipedia está en el puesto, estaba en el puesto 18, bajó un poco en ese rank, pero está dentro del primero top 25 de este ranking. Estamos hablando de una organización exponencial que se construye sobre la base de la contribución de los usuarios. La contribución de los usuarios a Wikipedia es definitiva. El uso de una plantilla estandarizada, HTML, que además sirve no solamente para la enciclopedia, sino para todos los demás proyectos de Wikimedia, que es Wikidata. Wikidata es una base de datos de Big Data muy, muy poderosa. Si Google la usa, esa es la razón por la cual cuando usted mete la búsqueda de un término en el buscador, en buena parte de las ocasiones, lo primero que le sale es del lado derecho del navegador, del lado derecho una entrada de Wikipedia. Es porque Google está usando Wikidata, que es la base de datos de Big Data de Wikipedia, que es contributiva, colaborativa y open source. Hay, de hecho, aguas abajo, desarrollos de Wikipedia con OpenStreetMap para el desarrollo abierto de sistemas de información geográfica, que son básicos para el desarrollo de inteligencia de negocios, para el desarrollo de Big Data, para operaciones que requieren información geográfica, etc. Ahora bien, Wikipedia ellos se definen como una enciclopedia, no son una fuente primaria, pero el protocolo de uso de Wikipedia ha ido mejorando en la medida en que los usuarios se han hecho expertos en los criterios de edición y en la medida en que han mejorado las normas de edición de Wikipedia. Hasta, en la última investigación que se hizo sobre la confiabilidad de la encuesta, se llegó a la conclusión de que tenía menos errores que la enciclopedia británica. Y eso era precisamente por la política de edición. De hecho, mis saludos a Oscar Costero, presidente de la Fundación Wikimedia Venezuela, que lo tengo en el timeline de los seguidores de esta conversa. Bienvenido, Oscar. Me encanta hablar de Wikipedia, soy un fanático, pero es porque de Wikipedia es mucho de lo que uno puede aprender, porque no solamente es una organización exponencial, es un modelo gobernativo, es un modelo de democracia deliberativa, porque ¿qué nos permite
la edición conjunta de una enciclopedia, tener información confiable, construida de manera colaborativa. Eso es otro mundo. En el contexto de la globalización, la poliarquía y este cambio de época en el que estamos viviendo, eso es una gran fuente de aprendizaje. Ahora, ¿cuál es el retorno de Wikipedia? El retorno de Wikipedia es ese, tener información confiable de manera colaborativa, contributiva, y pues, ¿cuánto cuesta hacerla? Pues se financia con colaboraciones, se financia con contribuciones, con donaciones. No tiene un modelo de negocio pago, no tiene un modelo de negocio que suponga, que suponga precio, pero eso no desmerita para nada su exponencialidad. Ahora bien, llegados a este punto, la pregunta es, por supuesto, con nuestra realidad, con nuestro aquí y ahora Venezuela. ¿Cómo haríamos para construir organizaciones exponenciales? ¿Qué organizaciones exponenciales podemos construir considerando nuestras cadenas de valor, considerando nuestras fuentes de abundancia? ¿En qué somos abundantes? ¿Qué podemos construir abundantemente como valor? O sea, somos buenos cocineros y podemos mejorar. Somos gente con una reconocible y premiada sensibilidad musical en todo el orbe. Tenemos estupendos diseñadores gráficos, tenemos estupendos artistas visuales, gente que se modernizó temprano y gente que logró entender lógicas de la modernidad en una época donde nos costaba como región, y a nosotros pues ni hablar. Tenemos cómo construir valor, de manera colaborativa a partir de nuestras fuentes de abundancia. Yo pienso, y esto sí es opinión absolutamente personal, que nuestra mayor fuente de abundancia es nuestra capacidad adaptativa. Y creo que esa la estamos viendo. Estamos viendo cómo somos resilientes. O sea, estamos viendo cómo nos adaptamos a nuevas realidades como la del COVID, como la diáspora, cómo la pasamos muy mal, pero encontramos la ruta, encontramos la vía para seguir entregando valor, es decir, para vivir. Tenemos emprendedores que son resilientes, emprendedores que han aprendido a ser resilientes. Tenemos una brecha generacional con los emprendedores. Esa es una que es inevitable, pero que no habla tanto de nuestra realidad como del cambio de época. Estamos teniendo una diferencia importante entre la forma de concebir el mundo y la forma de valorar las cosas por parte de los más jóvenes, de los mayores. De alguna manera nos pasa que nuestros más jóvenes conectan con nuestros abuelos. No conectan tanto con nosotros sus padres, sino con nuestros padres. Eso es normal. O debería ser normal. O en todo caso ocurre cuando hay voluntad de cambio por parte de los más jóvenes.
cuando hay una pérdida de referentes y hay desconfianza de la lectura de la lectura de los referentes. ¿Por qué? Porque han dado muestras de llegar hasta un techo. Porque han dado muestras de agotamiento paradigmático. Todavía en Venezuela, cuando pensamos en emprendimiento, pensamos en industria, pensamos en fábrica, pensamos en entrada, salida, pensamos en marcar tarjeta, pensamos en división social del trabajo y pensamos en extracción de valor, en producción de renta y en entrega de utilidades. Y no pasamos de allí. Pero eso tiene que ver con las generaciones que se formaron en esa idea de hacer empresa. Los más jóvenes están emprendiendo de otra manera. Están incursionando en tecnología, están incursionando en cadenas de valor más complejas, están entendiendo la gestión del conocimiento de otra manera, están valorando más el conocimiento, porque uno valora lo que no tiene cuando descubre que no lo tiene. O como dice Serrat en aquella famosa canción, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Bueno, démosle la vuelta y veamos cuánto vale lo que no tengo. Vale todo lo que soy, porque no lo tengo. Y daría la vida por tenerlo. Bueno, eso te moviliza. Eso te puede movilizar. Y no necesariamente es ambición, no necesariamente es necesidad, pero seguramente es oportunidad. O sea, la última investigación en el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM, que es una encuesta mundial sobre emprendimiento. La última vez que se hizo aquí se hizo en el 2011. En el 2011 ya se determinaba que en Venezuela es más común el emprendimiento por necesidad que el emprendimiento por oportunidad. Es decir, que somos emprendedores, ¿cómo no? Pero también tenemos unas necesidades muy duras. O sea, emprendemos para el primer nivel de la pirámide de Maslow y así es muy difícil mantenerse. Pero que había que procurar que los emprendimientos por necesidad se convirtieran en emprendimientos por oportunidad, y esa diferencia la da el conocimiento. Esa diferencia la da la capacidad de darse cuenta de que no se sabe y la capacidad de saber dónde están los recursos de conocimiento que no tengo, y la destreza para mantenerse en línea, para cubrir esa brecha y avanzar en función de un propósito. Allí hay toda una historia. Nos falta generar esas historias de emprendimiento, esa lógica de emprender, para poder aprovechar esta época de aprendizaje tan dura, pero tan significativa, para hacer crecer los emprendimientos que aprovechan la oportunidad. Entonces, ¿dónde están nuestras fuentes de abundancia? ¿Dónde están nuestros talentos? ¿Dónde están nuestras capacidades para construir organizaciones exponenciales? Yo las veo en la gente. Yo las veo en la creatividad, en el talento, en la capacidad de producir comunidad y en la capacidad de agregar estas comunidades en propósitos más grandes. Entonces, para ya ir cerrando esta conversa por hoy, yo les quiero dejar con esta idea. Piensen en propósitos grandes, en propósitos de transformación masiva. Tengan ideas y tengan escala. Organícense para pivotar. Mantengan sus costos altos y su flexibilidad muy, muy flexible. Y arriésguense a construir organizaciones exponenciales, a sacar las unicornios venezolanas del futuro, que no queda lejos. Porque, en efecto, señores, estamos en otro mundo. Bueno, gracias, pásenla bien, tengan un feliz resto de semana y se me cuidan, ¿ok?